Señorita monitora, señores alumnos, muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar con la asignatura de filosofía y el día de hoy vamos a ver la lección número 8, que lleva por título Ética deontológica. La vez pasada vimos lo que es la ética de la virtud, la teoría aristotélica, y vimos la ética de los fines, ¿no? Vimos a Aristóteles y a Martin Nussbaum, que son éticas de los fines, que implican éticas materiales, algo concreto, algo que tiene un fin, como en el caso de Aristóteles, la felicidad, en el caso de Martin Nussbaum hablamos de las capacidades humanas. Eso en referencia a las teorías éticas de materiales o, o de fines. Luego les dije que había otra clasificación, que estamos hablando de las éticas formales o éticas del deber. Y hoy vamos a ver eso. ¿Qué es una ética formal o una ética del deber? Como su propio nombre indica, se basa en la forma. Dice, son aquellas que no otorgan ningún contenido concreto. Acá no hay eso de, por ejemplo, la felicidad, el placer, la vida floreciente, no. Por eso dice, no otorgan ningún contenido concreto a su fundamento, sino que se fijan solo en la forma. Por eso se llaman formales, porque se fijan en la forma. La manera que tiene el hombre de actuar, no en lo que hace. No se centran en la consecución del fin, sino en aceptar un deber. Por eso se llaman éticas formales o éticas del deber. Dentro de estas éticas formales o del deber está la ética kantiana. La ética kantiana es una ética deontológica, ¿sí? Es una ética que está dentro de estas éticas del deber. Entonces uno dice, la ética deontológica es una teoría ética, por eso hemos visto claramente lo que son teorías éticas, que se enfoca en el cumplimiento de los deberes y reglas para determinar su moralidad en una acción. Uno de los principales filósofos que desarrolló los principios deontológicos fue Immanuel Kant. Y hemos visto a Immanuel Kant. Recordemos un poco de Immanuel Kant para entender este contexto. Kant está en un periodo de la Ilustración. En este periodo de Ilustración nos dice que el hombre ha adquirido su mayoría de edad, que ha desarrollado, que está usando la razón. Kant ve un problema, que hay un enfrentamiento entre lo que es el empirismo con el racionalismo, y va a tratar de superar ese problema y nos va a proponer una filosofía trascendental. Nos va a hablar Kant que la razón tiene límites. Sí, bien es cierto, la razón funciona, sí, pero la razón tiene límites y no puede acceder a todo el conocimiento. Entonces, en base a esa premisa, vamos a ir desarrollando lo que es esta ética kantiana. Entonces, una de las características distintivas de la ética de Kant es que se centra en los deberes. Este estilo de idea se conoce como deontología. Entonces, cuando hablamos de ética de los deberes, hablamos de una ética deontológica, hace referencia al deber y encaja en lo que estamos diciendo. El nombre proviene de la palabra deon, que significa deber o obligación. Kant cree que nuestros deberes pueden derivarse del imperativo categórico. Ahora sí. Entonces, empecemos. Estábamos hablando de Kant, que nos dice que va a tratar de conciliar lo que es el racionalismo con el empirismo y nos va a proponer una filosofía trascendental. Va a hablar de unos conceptos que se dan a priori, conceptos que se dan sin necesidad de la experiencia. En base a eso, nos va a hablar que hay unos postulados en base a la razón. La razón que hemos visto, hay la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La razón nos permite generar esas ideas, va a ordenar todo lo anterior, lo va a estratificar y va a generar las ideas. Entonces, en base a estos postulados de razón, ¿qué decimos? Las ideas son puras, perdón, las ideas puras son principios regulables por el comportamiento moral, ¿sí? Estas ideas puras que son producto de la razón son reguladas ¿por quién? Por el comportamiento moral. Son proposiciones que no son demostrables ni evidentes, pero necesarias. Kant nos habla de estos tres postulados. Hay tres postulados, que son estos tres que vamos aquí, que dice que no son necesarios para que se desarrolle toda esta teoría, para que funcione todo adecuadamente. Obviamente no son demostrables, no se pueden comprobar a ciencia cierta, no son evidentes, pero son necesarios. ¿Cuáles son esos tres conceptos? La libertad en el mundo, la inmortalidad del alma y el concepto de Dios. ¿Por qué es necesario creer en la libertad del mundo? Porque si no creemos en la libertad del mundo, no se puede desarrollar una teoría moral autónoma. ¿Qué habíamos dicho anteriormente sobre la teoría moral autónoma? Es aquella en que yo elijo, yo decido lo que yo quiero. Y una moral heterónoma que implicaba que me baso a una serie yo elijo ceñirme a una serie de normas y principios ya preestablecidos. Si yo quiero hablar de una libertad autónoma, necesito hablar del concepto de libertad.
Si no, lo del concepto de libertad no se puede dar una ética autónoma. Entonces, esta libertad es un concepto que no es precisamente demostrable, no es tan evidente, pero es un concepto necesario. Entonces, la libertad en el mundo dice, es necesario admitirla para que sea posible la moral autónoma, lo que acabamos de decir, para que la voluntad pueda elegir y darse a sí misma la ley. Entonces, esto es un postulado de la razón. La inmortalidad del alma. En el caso de Kant, esta premisa de la inmortalidad del alma es fundamental. ¿Por qué? Porque Kant nos va a hablar del deber, y ese deber está fundamentado en una obligación, y esa obligación tiene que partir de algún lado, ¿verdad? Entonces, parte de esta ley moral, y esta ley moral se basa en esta libertad, pero también se basa en la inmortalidad. ¿Por qué? Nos dice, es necesario aspirar a la virtud. Platón nos va a, Platón otra vez, Kant nos va a hablar de la virtud como algo que es cumplir con el deber. ¿Cuándo somos virtuosos? Cuando cumplimos con el deber. ¿Y cuál es el fin de la virtud? La felicidad. Entonces, nos dicen, es necesaria para aspirar a la virtud, es decir, la concordancia perfecta con la voluntad, con la ley moral. Esta alma nos permite esto, nos permite esa concordancia de nuestra voluntad, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros debemos hacer con la ley moral. Porque esta perfección es inalcanzable en una existencia limitada. Su realización solo tiene lugar en un proceso infinito que, por tanto, exige una duración ilimitada de tiempo. El concepto de tiempo, ¿por qué dice esto? Porque no olvidemos que para acá nosotros como seres humanos atribuimos la espacio-temporalidad a las cosas. Entonces, necesitamos un vínculo, una unión que permita esa vinculación entre nuestra voluntad y esta ley moral. Y para eso necesitamos hablar de la inmortalidad del alma. Y por último, tenemos un concepto que es Dios. Tenemos que admitirlo. ¿Por qué? Porque en base a este Dios vamos a hablar del concepto del deber que él debe ser. Más adelante lo vamos a ver. Dice Dios. Tenemos que admitirlo como realidad en la que debe ser y ser se identifican virtud y voluntad. Estos conceptos van a quedar más claros cuando hablamos más adelante de lo que es virtud y deber. Lo que hay que entender claramente acá es que esos postulados de la razón no son demostrables, no son evidentes, pero sí son necesarios. ¿Cuáles son? La libertad en el mundo, la inmortalidad del alma y Dios. Y con eso Kant también en su teoría moral ya tiene amplia libertad para ejercerla. Entonces, nos dice, para llegar al bien supremo de la razón se deben cumplir estos tres postulados. ¿Sí? Para llegar al bien supremo de la razón. Entonces, la razón nos va a llegar a este bien supremo. La libertad. El mundo del fenómeno está regido por la necesidad y la razón práctica regido por la libertad. Entonces, para yo poder elegir, tomar decisiones, necesito libertad y esa libertad la voy a poder ejercer en base a la razón. La inmortalidad del alma. Dice, llegar al bien supremo supone la santidad perfecta, conforme entre la voluntad, más adelante vamos a ver lo que es la voluntad, y la ley moral, que solo es posible suponiendo la inmortalidad del alma. Entonces, ¿para qué me sirve hablar de la inmortalidad del alma? A través de la inmortalidad del alma, yo puedo establecer ese vínculo entre la voluntad, que es lo que vamos a ver más adelante, y la ley moral. Y obviamente la felicidad. Anteriormente les dije que tenemos que ser un hombre virtuoso. La virtud, que según Kant, implica que tenemos que llegar a la felicidad. Entonces nos dice, para llegar a la felicidad adecuada a la moral, debemos postular la existencia de Dios como realidad, en la que el bien supremo se cumple. Para Kant, la voluntad juega un papel fundamental y tiene que haber algo supremo, algo que la voluntad y el bien sea algo perfecto. Y eso va a ser, obviamente, el concepto de Dios. Ahora, habíamos visto la clase, cuando vimos a Kant, la crítica a la razón pura. La crítica a la razón pura es un libro netamente en base a la gnoseología. ¿Eso qué implica? A la teoría del conocimiento. Y eso se cuestiona en la pregunta, ¿qué puedo conocer? Y en base a eso empieza a criticar a la razón. Y ahí vimos lo que son los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Unos que requieren de la experiencia y otros que no requieren de la experiencia. Y también vimos que en base al conocimiento, ¿cómo se da? Se da primero en base a la sensibilidad, luego entendimiento y luego a la razón. Eso es lo que hemos visto la vez pasada, básicamente la crítica de la razón pura. Ahora vamos a ver la crítica de la razón práctica. Y miren la diferencia. Mientras que en la crítica de la razón pura se pregunta, ¿qué puedo conocer? En la crítica de la razón práctica se pregunta, ¿qué debo hacer?
Entonces, al preguntarse qué debo hacer, se está preocupando ¿por qué? Por las acciones humanas. Y cuando hablamos de las acciones humanas, ¿qué tenemos que hablar? Vamos a hablar del fundamento de la moral. ¿Y qué nos va a decir de Kant? Kant, no olvidemos que nos habla de una ética formal, una ética del deber. Entonces nos dice, va a fundamentar una moral universalmente válida. No se va a basar en un contenido, sino se va a basar en algo, en una estructura que es común a todos los seres humanos. Es decir, nos va a introducir, por así decirlo, un esquema. Un esquema que obviamente cada uno lo puede desarrollar a su manera, pero ese esquema es válido para todos. Es un esquema universal, es una estructura. Ahora, lo que pongamos en esa estructura ya depende de nosotros. Entonces, Kant va a fundamentar la moral en base a una estructura y esa estructura va a ser universalmente válida. ¿Qué más va a hacer Kant? Va a criticar las éticas materiales. Es decir, va a criticar la ética, por ejemplo, aristotélica, va a criticar el utilitarismo, porque son éticas materiales. ¿Y qué va a proponer? Lo que les acabo de decir. Va a proponer una ética basada en la forma. Va a, por, va a proponer una ética basada en esa estructura en la cual es aplicable a todos los seres humanos sin distinción, por eso es universalmente válida, pero cada uno va a introducir en esa estructura sus propios principios. Entonces, tenemos una estructura formal en la que cada ser humano va a introducir sus principios, por lo tanto, a pesar de que es una estructura válida y universal para todos, el resultado va a ser diferente e independiente para cada ser humano. Dentro de esa estructura kantiana que estábamos hablando que va a ser universalmente válida, Kant va a introducir el concepto del deber. Nosotros debemos actuar en base al deber. ¿Qué es el deber? Obviamente no es un contenido, es una forma. Y en base a este deber vamos a hablar del imperativo categórico, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, Kant va a clasificar a las éticas en dos tipos, que esto ya lo hemos visto, éticas materiales y éticas formales. En base a las éticas materiales, nos va a decir que estas nos dicen lo que debemos hacer, y Kant va a criticar esto. La ética no nos debe decir lo que debemos hacer, la ética debe decirnos, nos debe decir una forma de actuar, cómo debemos actuar, nos tiene que decir una estructura. Entonces, Kant va a estar en contra que nos dicen, tienes que ser feliz, tienes que ser bueno, tienes que calcular el supremo bien. No, Kant nos dice que esto no debe ser así. Entonces nos dice, las éticas materiales son aquellas éticas que nos dicen qué debemos hacer, proponiéndonos normas, preceptos y también indicándonos cuál es el bien supremo. Ejemplos de estas éticas materiales son la ética aristotélica, epicúreo, teleolítica y cristiana. ¿Qué nos dice Kant? ¿Nos habla de esto? No. ¿Qué les he dicho hace un momento de Kant? Que Kant nos va a proponer una estructura y en base a esa estructura nosotros vamos a introducir nuestros principios. Entonces, va a estar en contra de esta. Éticas formales. Esto es básicamente la propuesta de Kant. Las éticas formales son aquellas éticas que no nos indican qué debemos hacer, sino cómo debemos obrar, en qué forma debemos actuar. Por lo tanto, no nos señalan qué es bueno y adecuado. Esto es importante. Las éticas del deber no nos dicen esto es bueno o esto es malo, sino en base a esta estructura, que los principios que nosotros introduzcamos, vamos a tener una guía y cada guía va a ser diferente. Por lo tanto, nuestra forma de actuar va a ser completamente diferente. Entonces, esta ética formal no nos introduce esto es bueno o esto es malo. Entonces, por tanto, no nos señalan qué es bueno y adecuado, sino que nos indican con qué criterios debemos elegir. En esa estructura, nosotros introducimos una serie de principios y en base a esos principios elegimos. Por lo tanto, esto es fundamental. En la ética formal, nada es bueno ni malo en sí mismo, sino dependiendo cómo lo elige la voluntad. Esto hay que explicar. Nada es bueno ni malo en sí mismo, sino dependiendo de cómo lo elige la voluntad. A Kant se le conoce porque su ética se le conoce como una ética intencionalista. Es decir, para Kant, una de las cosas más importantes es la intención con que se realizan las cosas. Por eso nos dice, nada es bueno ni malo en sí mismo, dependiendo cómo se lo elige la voluntad. Entonces, mi capacidad, mejor dicho, mi intención va a determinar muchas cosas según la ética kantiana. Si mi intención es buena, el acto va a tener una connotación positiva. Si mi intención es mala, el acto o la acción puede tener una connotación negativa. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Así, las éticas formales se consideran éticas de libertad o autónoma del sujeto. ¿Qué hemos dicho cuando significa ética autónoma? Perdón, moral autónoma. Que yo decido en base a qué? A mis principios. Entonces, ¿qué va a implicar esto? ¿Que Kant va a estar en contra de la ética heterónoma? Sí, Kant va a estar en contra de esto.
mientras que las éticas materiales son heterónomas, es decir, éticas en las que las normas provienen de otros, no nos las damos nosotros mismos. Y acá viene lo que les decía. Entonces, Kant va a hacer un rechazo a las éticas heterónomas. ¿Por qué? Porque vienen desde fuera. En cambio, en la propuesta kantiana, yo elijo. En base a estructura, yo introduzco mis principios. Todo viene desde adentro. En cambio, en las éticas heterónomas, todo viene desde afuera. Ya me dicen, tú tienes que ser así. En el caso, por ejemplo, del cristianismo, no debes robar, no debes mentir, no desearás a la mujer de tu prójimo. Todo viene desde afuera. Y esto nos dice Kant que no puede ser. También va a estar en contra de las éticas materiales. ¿Por qué? Porque tenían a los contenidos de los actos. Se basan en conceptos. La felicidad, el bien. Entonces nos va a decir que no, que esto no debe ser así. Pero también va a estar en contra de algo. Va a estar en contra de los mandatos hipotéticos. ¿Qué son estos mandatos hipotéticos? Son normas morales como campos ajenos a la propia dimensión moral y racional. Todo mandato hipotético también Kant va a estar en contra. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el imperativo hipotético y el imperativo categórico. Entonces, para Kant, la ética no depende del contenido, sino depende de la forma. Por eso en Kant decimos que es una ética formal. Y como les dije, también interesa mucho la intención. Entonces, Kant defendió una ética autónoma que se va a basar en lo que él va a llamar el imperativo categórico, que está fundamentado básicamente en lo que es el deber. Ahora, para seguir hablando de Kant, tenemos que entender algunos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Kant nos va a hablar de máximas, de imperativos, de hipotéticos y de categorías. Cuando hablamos de máximas, que lo vamos a ver más adelante, Kant nos va a hablar de máximas. Debemos actuar en base a máximas. Eso es lo que nos decimos. Cada ser humano tiene que actuar en base a máximas. ¿Qué son estas máximas? Son principios prácticos subjetivos que solo valen para un individuo y no para todos. Entonces, estas máximas son principios subjetivos que dependen de mí. Kant nos va a decir que debemos actuar de acuerdo a máximas. Ahora, estas máximas, que son principios subjetivos, deben llegar a una cúspide, debemos tratar de llevarlos a su máxima esplendor. ¿Y eso qué implica? Que debemos tratar que esos principios sean aplicables de manera universal, que lo vamos a ver más adelante. Imperativo. Este es totalmente diferente a este. ¿Por qué? Porque el imperativo son principios prácticos objetivos, mientras que la máxima que es subjetivo. La máxima que es particular, el imperativo que es universal, son completamente opuestos. Es decir, valen para todos los individuos. Kant se va a basar en estos imperativos categóricos. Kant se va a basar en el deber. Y el deber es algo objetivo, es algo universal y va a valer para todos los individuos. Luego Kant nos dice lo que son los hipotéticos. Son aquellos que determinan la voluntad en base a un fin. Así es que estos no valen. ¿Sí? ¿Qué son los hipotéticos? Hace un momento vimos que Kant está en contra de los de lo hipotético. Lo que vemos aquí. Kant está en contra de estos mandatos hipotéticos. ¿Por qué? Porque estos mandatos hipotéticos se basan en normas, perdón, se basan en la voluntad en base a un fin. Y todo lo que implica una finalidad está en contra de este imperativo hipotético. Entonces, ¿qué son los hipotéticos? Son aquellos que determinan la voluntad en base a un fin. Así que para Kant estos no tienen valor. Y lo categórico son aquellos imperativos, estos de aquí, cuya voluntad está determinada nada más que por el deber. Entonces, ¿qué es un imperativo categórico? Es aquel principio práctico, objetivo, universal que se basa en el deber. Eso es un imperativo categórico. Y Kant nos dice que nosotros los seres humanos tenemos que trabajar en base a máximas y en base a imperativos categóricos. Esa es la filosofía kantiana en última instancia. Ahora, esta filosofía kantiana, este actuar del ser humano, obviamente parte del ser humano. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos en primera instancia qué es este ser humano. Y tenemos que entender que este ser humano es un ser sensible y racional. Lo de sensible ya lo hemos visto y lo de racional también indirectamente ya lo hemos visto. El ser humano debe actuar con razón, por encima de las emociones e incluso por encima de la fe. Cuando nos dice Kant que esta razón debe actuar en base, por encima de las emociones, ¿qué implica? Que si es que debemos actuar en base al imperativo categórico, en base a un deber, y el deber está por encima de estas emociones. Kant también nos dice que la fe tiene una connotación negativa porque es una moral heterónoma y no nos va a permitir actuar
como individuos. Entonces también esta razón que va a estar basada en el imperativo categórico va a estar por encima de la fe. Kant va a tener una connotación muy negativa hacia la iglesia por su forma de moral heterónoma. Y nos dice, pues la iglesia dominaba el actuar de la humanidad y sus dogmas eran los que señalaban las acciones de que debía revertirse una persona en la condición heterónoma. Y cuando hablamos de una condición heterónoma, hablamos que la razón no se utiliza para actuar, porque yo, en base a mi libertad, me sometí a esas normas. Como libremente yo me sometí, no hay nada que pensar, simplemente tengo que actuar en base a lo que está estipulado. Entonces, por eso Kant criticaba duramente a la iglesia. Por eso, porque sin utilizar la razón se actuaba. Eso es lo que criticaba seriamente Kant a la iglesia. Ahora, hemos visto que cuando hablamos de la moral, Kant hace la pregunta, ¿qué debo hacer? En base a este qué debo hacer, se basa la ética kantiana. Perdón. Entonces, con esta pregunta de qué debo hacer, queda claro que la moral está íntimamente ligada con qué? Con el deber. ¿El deber en qué? En esta condición humana. Y, por ejemplo, hemos hablado hace un momento de las máximas, ¿verdad? Kant nos va a decir, obra de tal manera que la máxima de tu conducta pueda valer siempre como una ley universal y que precede de modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en los demás, siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. ¿Qué hemos dicho que son las máximas? Son principios prácticos subjetivos que valen para un individuo y no para todos. ¿Qué significa esto para Kant? Que en base a estas máximas, nosotros debemos tratar a las personas como quisiéramos que nos traten a nosotros mismos. Entonces, ¿qué va a ser esta máxima? Este principio subjetivo va a intentar que lo se lleve a un nivel universal para que todo el mundo actúe así. Es básicamente, trata a los demás como tratas que te quieren a ti mismo. Eso es una máxima. Ahora, en todo este desarrollo kantiano que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, Kant va a ver al ser humano como un fin en sí mismo. ¿Qué es el hombre? Obviamente, aparte de lo racional y todo lo que hemos visto, el hombre es un fin en sí mismo. El hombre debe ser tratado como tal, en base a la libertad, en base a ese respeto y en base a que es un ser capaz de alcanzar la felicidad. Entonces, el ser humano, este hombre, es un fin en sí mismo, no es un medio. La moral será un sistema de reglas universales que rigen la acción. En opinión de Kant, como veremos, la acción correcta es en última instancia una acción racional. ¿Por qué? Porque esta acción, como hemos dicho, está por encima de las emociones y está por encima de la fe. Y esta acción racional se basa en el deber. Como ética del deber, Kant cree que la ética consiste en mandatos de lo que debemos hacer, lo que les acabo de decir. Y en base a eso va a usar ¿qué? El imperativo categórico. ¿Qué hemos dicho que es el imperativo categórico? Es algo objetivo, es algo universal que se basa en el deber. Y básicamente se centra en un mandato o en una orden de carácter universal. Pero este imperativo categórico, esta orden de carácter universal, es una estructura, es algo que se aplica a todos los seres humanos. Y luego nos dice, sin embargo, a diferencia de la mayoría de los otros mandatos que suelen provenir de alguna autoridad, estos mandatos provienen de nuestro interior. Entonces, este imperativo categórico que se basa en algo objetivo, universal, y que se basa en el deber, parte de nuestro interior, parte de nuestra propia razón, y funciona de la siguiente manera, que ahorita vamos a ver. Kant nos dice qué contenidos son buenos o malos desde el punto de vista moral. Perdón. Ni qué metas, ni Canon, perdón, Canon nos dice qué contenidos son buenos o malos. Ya hemos visto que Canon nos dice esto es bueno, esto es malo. No, nos habla de metas que debemos conseguir. Nos indica las acciones, por así decirlo. Entonces vamos a ver eso. Esto ya hemos visto. Eso, allá. Entonces, el hombre es un fin en sí mismo. Este hombre que es un fin en sí mismo tiene ¿qué? Dignidad como ser humano y tiene justicia. Este hombre que es un fin mismo, ¿en qué hemos dicho en qué se basa? En el imperativo categórico. Este imperativo categórico nos va a decir no qué es bueno y qué es malo, sino nos va a decir cómo debemos proceder en base al deber. Y este principio categórico, este imperativo categórico, nos va a llevar a una perfección. ¿Por qué? Porque si yo me baso en el imperativo categórico, en el deber, y ese tengo que incluirle una serie de principios en mi interior, tengo que educarme, tengo que tener un autoconocimiento para llegar a desarrollarme como ser humano. Ser humano. Este imperativo categórico hemos dicho que es un mandato de voluntad. La intención es fundamental.
es formal porque se basa en una estructura, es incondicionado. ¿Por qué? Porque se basa en una moral autónoma, no se basa en una moral heterónoma, y es universal, que es válido para todo ser humano. Entonces, cuando hablamos de este imperativo categórico, estamos respondiendo a qué pregunta, al qué debo hacer. Y cuando yo respondo al qué debo hacer, lo estoy haciendo de manera libre y de manera racional. Entonces, cuando hablamos de una conciencia moral en Kant, vemos que esto se encuentra en base al imperativo categórico. La moral, aquí está, este segundo punto de acá que vemos que dice la conciencia moral. La conciencia moral dice, no mentirás sin establecer circunstancias particulares bajo las cuales la ley tiene validez o no. El mandato es siempre absolutamente válido, de otra forma no sería una exigencia moral. Kant nos dice que este concepto de no mentirás ahorita es un imperativo. Ahorita vamos a ver. Kant partía desde el punto de vista que la diferencia entre el bien y el mal era algo realmente real. Para Kant tenemos esa capacidad de discernimiento, ¿en qué? En base a la razón. Por lo tanto, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal depende de la razón. Para Kant, una acción moralmente correcta es la capacidad para hacer el bien sin importar las consecuencias. Esto es muy importante. Kant nos dice que debemos actuar, hacer las cosas, basarnos en el deber, sin importar si es que eso nos va a traer alguna utilidad, algún beneficio, o si es que en última instancia ni siquiera lo podemos comprobar. Debemos hacer una acción y no implica esa acción que debemos quedarnos a comprobarlas. Entonces, para Kant, lo único bueno en sí mismo es la buena voluntad. A eso me refería con la intención. Para Kant, las acciones buenas en sí, las acciones no se pueden calificar de buenas o malas. Lo único bueno en sí mismo es la intención con lo que yo hago lo único bueno en sí mismo es la intención con lo que yo hago determinada acción. Entonces, ¿qué determina lo bueno o lo malo? La intención con la que yo voy a ejecutar ese deber. ¿Y por qué digo que lo que determina es la intención? Porque puedo tener una buena intención y puedo tener una mala intención, y a pesar de tener una mala intención, las cosas pueden salir bien. Entonces, ¿qué es el deber? El deber refiere a que la buena voluntad, bajo ciertas limitaciones, no puede manifestarse por sí sola. En la medida en que el conflicto se hace presente, la buena voluntad se hace llamar deber. Entonces, la voluntad es puramente racional. Este deber se manifiesta en las acciones. Y tenemos acciones conforme al deber, acciones por deber, acciones conforme al deber y acciones contra el deber. Por ejemplo, acciones por deber. Cuando en base a ese principio de que se debe hacer algo, yo lo ejecuto conforme al deber. Cuando yo ayudo algo esperando algo a cambio. Acto conforme al deber, pero quiero un beneficio. Y contra el deber. Cuando no ayudo, perdón, cuando no me conviene ayudar. Vamos a entenderlo con estos ejemplos. Tenemos una persona que se está ahogando en el río y vamos a tener un acto contrario al deber. Dice, yo solo lo voy a ayudar si es que esa persona me va a dar algo a cambio. Eso es algo contrario al deber. No estoy no estoy actuando en base a un deber, sino estoy actuando en base a mis conveniencias. Entonces dice, disponemos de todos los medios necesarios para salvarlo, pero no lo hago, porque le debo dinero a esa persona y su muerte me liberará de la deuda. Entonces, si esa persona que se está ahogando, yo le debo dinero, no lo voy a ayudar. Como no lo voy a ayudar, estoy actuando contra el deber. ¿Por qué no lo ayudo? Porque le debo dinero y eso me conviene. Entonces nos dice Kant que esto es un acto contra el deber. Dice, he obrado por inclinación. Esto es siguiendo mi deber, sino siguiendo mi deseo de saldar mi deuda y atesorar el dinero. Entonces, no estoy actuando en base al deber, estoy actuando en base a mis conveniencias, en base a mis deseos. Actos de acuerdo al deber y por inclinación inmediata. Y cuando hablamos de actos de acuerdo al deber, hay dos tipos: el deber inmediato y el deber mediato. Vamos a ver la inclinación inmediata. Seguimos con el mismo caso. Esta persona se está ahogando en el río, ¿sí? Y yo lo veo que se está ahogando y tengo todos los medios para, eh, para, que, para salvarlo. Entonces dice, el que, el que se ahoga en el río es mi deudor. Ah, perdón, ya, este es el otro caso. En este caso, ahora el que se está ahogando en el río, él me debe a mí. Entonces, como esa persona que se está ahogando, él me debe dinero a mí, no me conviene que se ahogue. ¿Por qué? Porque si se ahoga, no me va a poder pagar. Entonces, ¿qué hago? Yo voy y lo salvo. No lo estoy salvando por lo que yo quiera salvarlo,
sino lo estoy salvando porque si se ahoga no me va a poder pagar. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Estoy actuando de acuerdo al deber? Sí, mi deber era inicialmente, independientemente de todo, que yo debo salvarlo. Sin embargo, he ejecutado mi deber, pero no porque sea mi deber, sino he cumplido con mi deber por una inclinación mediata. Es decir, que esa persona me pague para que yo pueda tener mi dinero. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? El deber que tengo de salvarlo coincide con la inclinación que yo tengo, que es que necesito mi dinero. Por eso dice, actuando de acuerdo al deber, con inclinación inmediata. En este caso se trata de una inclinación inmediata porque el hombre que se salva es un medio a través del cual conseguiré un fin, que es recuperar mi dinero. Para Kant, ¿esto es válido éticamente? No, para Kant esto no es válidamente. Pero he cumplido con el deber, sí, he cumplido con el deber. Pero ¿qué les dije acá? Yo puedo cumplir con el deber, pero mis intenciones son otras. Y si yo cumplo con el deber y mis intenciones con otras, eso no es ético. Entonces, para acá, la intención, esa voluntad es fundamental. Acto de acuerdo al deber por inclinación inmediata. Quien se está ahogando es alguien a quien yo amo y por tanto trato de salvarlo. También el deber coincide con esta inclinación. En este caso, la persona que se está ahogando es algo que, que es pues, cercano a mí, y por eso voy y la salvo. ¿Este auto es, según Kant, éticamente correcto? No, es neutro. ¿Pero por qué? Si hay una coincidencia, sí, hay una coincidencia. Yo debo salvarlo, yo debo salvar a esa persona que yo amo, pero no solo le estoy salvando porque la amo, sino le estoy salvando, perdón, no le estoy salvando solo porque debo salvarla, sino también le estoy salvando, ¿por qué? Porque esa persona yo la amo, tengo un vínculo con esa persona, y ese vínculo ya le quita mérito. ¿Por qué? Porque le estoy salvando por la amo a esa persona, no estrictamente por ese deber en particular. Entonces, esto es un acto neutro. Por último, actos cumplidos por deber. Este es el único realmente válido. Es el único que Kant va a decir, este es éticamente correcto, porque voy a actuar exclusivamente, única y debidamente en base al deber. Dice, el que se ahoga es un ser que me es indiferente, no es un deudor ni un acreedor. Él no me debe, yo no le debo. A esta persona no la conozco, no la amo, no tengo ningún vínculo con él. Simplemente es un desconocido, o peor aún, un enemigo, alguien a quien aborrezco y mi inclinación de desear es su muerte. Pero, sin embargo, se está ahogando y yo sé que tengo un deber. ¿Cuál va a ser mi deber? Salvarlo. Entonces, en este caso, si es que no lo conozco, no pasa nada. Pero inclusive si fuera mi enemigo, está yendo en contra de mi inclinación. Aún así voy y lo salvo. Este es el único acto, según Kant, moralmente bueno. ¿Por qué? Porque estoy actuando en base netamente al deber. No estoy actuando en base a mis beneficios, a lo que me conviene, no me conviene, en base a que amo o no amo a esa persona. Entonces, esto es actuar conforme al deber según Kant, en el cual yo actúo neta y exclusivamente en base al deber. Por lo tanto, si yo actúo neta y exclusivamente en base al deber, estoy realizando una acción moralmente correcta. ¿Sí? Y esto es lo único realmente correcto por Kant, actuar en base al deber. ¿Cómo actuamos en base al deber? Pues en base al imperativo categórico, que es el cumplimiento de este deber. Imperativos hipotéticos y imperativos categóricos. Ya lo hemos visto. Los imperativos hipotéticos, el imperativo hipotético es un mandato contingente. Puede que sí, puede que no se dé. Básicamente está en función de qué? De las necesidades. Por ejemplo, si quieres tener un buen desempeño, debes estudiar mucho. Si quieres lo haces, si quieres no. Si quieres tener un buen desempeño, estudias. Si no, simplemente no estudies. Es un imperativo hipotético. ¿Y qué hemos dicho de los imperativos hipotéticos? Que Kant no le interesa, porque dice que estos no tienen validez. En cambio, los imperativos categóricos, estos sí tienen validez. ¿Y qué implica un imperativo categórico? Ya hemos visto. Es un mandato de carácter universal. Se basa en percibir una acción como buena. ¿Y cuándo lo hago de forma buena? Cuando lo hago de forma incondicionada. Cuando lo hago en base es única y exclusivamente al deber. Es decir, surge independientemente de lo que se pueda conseguir de la acción realizada, porque se basa en la estructura, en la forma. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo haga debe tener una buena voluntad, una buena intención. Este imperativo categórico es de carácter universal y cada uno va a actuar de acuerdo a nuestros principios. Entonces, este imperativo categórico implica obrar de acuerdo a la máxima, tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en una ley universal.
Kant nos habla de este imperativo categórico tiene tres formulaciones. La primera, obra según la máxima, tal que puedas querer a ti mismo, al mismo tiempo que se torne en una ley universal. ¿Qué hemos dicho que es una máxima? Es un principio subjetivo. Y ese principio subjetivo quiero que se establezca de manera universal. Si yo quiero que me traten bien, ¿cómo debo tratar a las personas? Igual, debo tratarlas de una buena manera. Entonces, yo voy a empezar a actuar tratando bien a los demás para que todo el mundo empiece a tratar bien a los demás. Esta es la primera máxima. Dos, obra como si tu máxima de la acción hubiera de convertirse o de convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. Es la consecución de la siguiente, es llevarla a su máxima expresión. Y la tercera, obra de tal manera que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro como un fin y nunca como un medio. Esto hace referencia a que todos los seres humanos somos valiosos, todos los seres humanos somos un fin en sí mismo y no somos unos simples medios. Entonces, perdón. Entonces, vamos a ver la práctica. ¿No? Ya, vayamos a la parte práctica. ¿Y qué pasó? Allá. Práctica número 8, ética deontológica. Si uno toma la decisión de no robar porque tiene miedo a que ser atrapado y castigado por su acto, entonces no estaría actuando con la mejor voluntad. Esto para acá, ¿qué sería? Acá dice que, miren, ha tomado la decisión de no robar. Ya, hasta ahí va de manera autónoma. Podría ser de manera autónoma. Pero, no, pero acá dice, tiene miedo a ser atrapado y castigado por su acto. Entonces, ya no es algo categórico, porque no lo hace por deber. Entonces, es una acción que puede ser por X, por Y motivos. ¿Eso es algo categórico? No, esto es algo hipotético. Puede que sí, puede que no. En cambio, en base a esto puede que se dé, puede que no se dé. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando de un imperativo hipotético, ¿sí? No lo hace por el deber de que no debe robar, sino lo hace por miedo. Si lo hiciera por el deber, sí, sería un imperativo categórico, pero si lo hace por miedo a ser atrapado y que ser castigado, no tiene nada que ver con lo categórico, tiene que ver más con lo hipotético. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Que esto es un imperativo hipotético. ¿Por qué es un imperativo? Porque nos dice no robar, es una orden, es un mandato. No es categórico porque no se basa en un deber, sino se está basando en el miedo. Por eso es hipotético. Entonces, la 1, la respuesta es la letra B. 2. Dice, si los actos de las personas son bien dirigidos, entonces deben ser las mismas para cualquier persona, tal como lo son las reglas de la ciencia, que busca ser universal. Así, los actos de las personas obligan a todas las personas sin importar la capacidad para llevarlas a cabo, sino solamente en una voluntad de hacerlo. Entonces, frente a esto, Kant diría, ya, la moral debe ser intuitiva, nos dice de este texto, nos dice que son dirigidos, deben ser las mismas en cualquier persona. Entonces, ya no nos está hablando de algo intuitivo, porque la intuición es algo particular. Descartamos esta intuición. Pero, sin embargo, nos dice que las personas obligan a otras personas sin importar la capacidad de llevarlos a cabo, sino que solamente con la voluntad de hacerlo. Entonces, descartamos la parte, perdón, la letra B, de ser científica. ¿Por qué? Porque acá ya nos está hablando de la voluntad, y la voluntad no es algo que sea universal para todas las personas, es algo que nuestra voluntad, mi voluntad es igual a la de ustedes, ¿no? Es diferente. Entonces, descartado el hecho de ser científica. Pero, y bueno, la respuesta que él hace, la moral debe ser racional en base al texto, pero lo podemos deducir en base desde el comienzo, ¿no? Kant, ¿qué hemos dicho? Que en base a la moral, Kant va a primar sobre todo la razón. La razón va a estar encima de ¿qué? Encima de la fe. Va a estar también encima de ¿qué? Va a estar encima de las emociones. Entonces, obviamente, la moral va a estar fundamentada en la razón, neta y exclusivamente. Por lo tanto, la moral, ¿cómo debe ser? Debe ser netamente racional. La respuesta acá es la C. La 2, la C. 3. Si decides no hacer trampa en un examen, porque estás convencido de que todos deben actuar así, no lo haces por premio ni por castigo, sino crees que todos deben actuar así. En Kant, esto hace referencia a qué. Esto es interesante. Imperativo hipotético. Ya, sí hay un imperativo. El imperativo, vamos por partes. Hay el imperativo, sí, que es no hacer trampa en el examen. Ahora, lo que queda determinar es qué tipo de imperativo es.
Dice, porque estás convencido de que todos deben actuar así. Oh, todos. Lo estás llevando a un plano universal. Desde ahí ya tienes la solución, porque ya es algo universal. Entonces sigamos. Convencido de que todos deben actuar así. No lo haces por el premio ni por el castigo. Lo estás haciendo porque así debe ser. Lo estás haciendo en base a un deber, porque todos creen que deben actuar así. Obviamente, ¿de qué estamos hablando? De un deber que lo estás llevando a su máxima expresión, que es de carácter universal y se basa en una orden de no hacer trampa. Obviamente acá la respuesta es clara. Estamos hablando neta y exclusivamente de ¿qué? Del imperativo categórico. Entonces la letra es la letra D. Por último, 4. Michael se propuso hacer salto alto, así que tomó clases de atletismo, pero después de un tiempo descubre que, aunque le gustan las clases, su verdadera pasión es la natación. Según el imperativo hipotético, marque qué debería ser. El imperativo hipotético se basa en que si quiero lo hago, si quiero no lo hago. No hay esa exclusividad de que tiene que ser así. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Según con las clases de salto alto? No, porque si no le gustan, no. Entonces, no debería hacerlo. B. Seguir las clases de salto alto. No mismo. El objeto de seguir, si no le gusta, lo tiene que dejar, no lo va a ayudar. C. Dejar las clases de salto alto y dedicarse a las clases de natación. Esto es lo más obvio, porque el imperativo categórico es eso, una normativa en base a mis gustos, básicamente, en base a lo que a la subjetividad. Entonces, si no me gusta esto, me voy al otro, así de simple. Entonces, la 4 es la letra C. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Señorita monitora, señores alumnos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por el día de hoy, que tengan unas felices fiestas, hasta una siguiente ocasión, muchas gracias.